se dio cuenta que el que iba a celebrar la misa era el padre Toro y que iba a predicar, mandó a quitar todas las cámaras y me mandó a quitar el micrófono. El laico dijo: no puede tener micrófono, para yo grabar con mi celular. Y iba con el padre Marcos, el laico, no el sacerdote, el laico. El padre Marcos me iba a leer en la misa la Biblia. Le agarró: quite eso de ahí, usted no puede cargar eso. Esta es la Biblia, yo ya leí la Biblia. Que quite eso para allá, venga para acá. Y le quitó a los machos, al padre Marcos, la Biblia, porque eso no lo podía llevar para allá, era pecado mortal. Explíqueme a alguien eso. Pero como yo me la vacilé, nos quitaron la Biblia. No me dejaron llevar la Biblia. Nos quitaron de todo, el micrófono y todo. Pero yo me lo vacilé. Como yo cargo este perolito, el padre Marcos, digo: padre, venga y lo ayudo a revestir. Y revistiéndome me metió el micrófono por dentro. Y el celular estaba por allá lejos, pero captaba el sonido. Le grabé. Y como yo tengo la Biblia grabada en la cabeza, se la prediqué la Biblia con capítulos y versículos sin leerla. Pero yo me sabía qué decía y dónde lo decía. Padre, la pregunta mía es sobre Europa. Usted acaba de regresar de allá y usted pudo ver la situación. Nosotros católicos estamos bastante preocupados por la situación, porque vemos muchas perversiones, aberraciones. Una vez eran los países del norte de Europa que hacían esto, pero ahora lamentablemente también Centro y Sur Europa, o sea, España, Italia, Grecia, Suiza, también están cayendo en la trampa de toda esta aberración. La pregunta mía es la siguiente: ¿qué usted opina de esto? Y si usted cree que la Iglesia Católica debería ser un poquito más fuerte en Europa. Esta es la pregunta. Muy buena su pregunta. Hermanos, Europa está pasando por una crisis espiritual, una crisis de fe. ¿Crisis de qué? De fe. Y según las Sagradas Escrituras que hemos estudiado en el tema anterior, solo y únicamente solo con la palabra de Dios se adquiere la fe. Y hasta que Europa no retome la palabra de Dios, jamás retomará la fe. Por eso la Iglesia Católica, si quiere hacer algo, un favor a Europa y al mundo, debe predicarle de nuevo la palabra de Dios con valentía, con firmeza, con autoridad, con fundamento a Europa. De otra manera, no solo Europa, sino el mundo entero, sucederá lo que dice Oseas 4:6, perecerá por falta de conocimiento. Yo fui a Europa y quise predicar en muchas partes. Los mismos sacerdotes me decían: más de media hora no puede durar la misa. Se quedaron con la pura liturgia y abandonaron la predicación, abandonaron la palabra. El pueblo quedó sin nada. Europa está, cuando una persona se enferma que ya no le da hambre siquiera, una persona ya está tan grave, en cuidados intensivos, está ya no le da hambre, la enfermedad le quitó el hambre, desahuciado, póngale el nombre que usted quiera, así está Europa, porque la Iglesia, y lo digo con firmeza, con autoridad, después de ver lo que pasa en Europa, la Iglesia le ha negado el alimento a Europa y se ha quedado simplemente en sacramentalidad. Y me decían los sacerdotes: no puede predicar, no solamente los sacerdotes, los laicos, no puede predicar, misa sin predicación, media hora. Yo le decía: perfecto. ¿Y qué hacía yo? Me revestía
y le celebraba la liturgia de la palabra y no le celebraba misa. Le predicaba sin misa. Véanlo ustedes los videos en Europa. Y entonces llegaban, me formaban un problema porque no había celebrado la misa. Y yo le decía, pero no hay ningún problema. Yo no le celebré la misa, pero yo le pedí a la gente la ofrenda. Ahí tienen la ofrenda. Ah, bueno, gracias. Eso era lo que les importaba, la ofrenda. Entonces tenía que celebrar la misa en media hora para agarrar de los turistas la platica para el bolsillo. Válgame Dios, pecado mortal. Se llama simonía, pero lo viví yo, no me lo contaron. Y cuando le daba entonces la ofrenda, quedaban contentos. Qué pecado más grande. Y por eso ustedes verán que entonces yo en Europa casi no celebré misa. Y le decía a la gente, el domingo le celebro la misa, pero no le predico, sin predicación. Pero los otros días le predicaba y no le celebraba la misa. Pero como me revestía, ellos pensaban que yo estaba celebrando la misa. Pero como se daban cuenta que yo no consagraba ni nada, y como yo comenzaba a predicar de una vez, se quedaban, pero tenía que jugármela. Pero a la gente les gustó que les predicara la palabra de Dios. Llegaban y ellos media hora me cortaban. Salga. ¿Por qué? Porque ya viene otro grupo. Salíamos y nos poníamos a poner cuidado. No venía nadie. Era para sacarnos. Para no dejar que se predique la palabra de Dios. Llegué a un lugar, saludo allá. ¿A dónde fue? A la Virgen de Fátima. No, Virgen de Fátima fue. No, la de Fátima creo que es. ¿Eso fue en Portugal? Bueno, yo creo una de las vírgenes. Y estaba todo, había varias televisoras a nivel mundial que pasaban esa misa. Pusieron las cámaras y todo allí. Y cuando yo no sé si fue el laico o el sacerdote, se dio cuenta que el que iba a celebrar la misa era el padre Toro y que iba a predicar, mandó a quitar todas las cámaras y me mandó a quitar el micrófono. El laico dijo, no puede tener micrófono, para yo grabar con mi celular. Y iba con el padre Marcos, el laico, no el sacerdote, el laico. El padre Marcos me iba a leer en la misa la Biblia. Le agarró y quite eso de ahí, usted no puede cargar eso. Esta es la Biblia, yo ya leí la Biblia. Que quite eso para allá, venga para acá. Y le quitó a los machos, al padre Marcos, la Biblia, porque eso no lo podía llevar para allá, era pecado mortal. Explíqueme a alguien eso. Pero como yo me la vacilé, nos quitaron la Biblia. No me dejaron llevar la Biblia. Nos quitaron de todo, el micrófono y todo. Pero yo me lo vacilé. Como yo cargo este perolito, el padre Marcos, digo, padre, venga y lo ayudo a revestir. Y revistiéndome me metió el micrófono por dentro. Y el celular estaba por allá lejos, pero captaba el sonido. Le grabé. Y como yo tengo la Biblia grabada en la cabeza, se la prediqué la Biblia con capítulos y versículos sin leerla. Pero yo me sabía qué decía y dónde lo decía. No pudieron conmigo. Pero no era el pueblo, era los encargados de la iglesia, o sacerdotes o laicos. Encargado de la iglesia. ¿Quiere conocer a Jaimito? Dale un carguito. Pecado predicar la palabra de Dios. Eso ni siquiera dijo la Biblia. Quite eso de ahí. Usted no puede llevar eso. Es la palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios? Quite eso de ahí. Y quitaron la cámara y no transmitieron porque sabía que yo iba a predicar la palabra de Dios. Y la prediqué. Pero entonces, Europa hay una crisis. Los sacerdotes y los obispos dejaron de predicar la palabra de Dios. Esa que hace que brote la fe. Pues está escrito en Juan 20:30. Todo esto está escrito para que crean y creyendo se salven. Juan 20:30. Pero esto se les olvidó a los ministros de Europa. Qué triste.
qué pena. Pero ojo, el pueblo está sediento. El pueblo sirio quería y nos sacaban como animales del templo porque estábamos predicando la palabra de Dios. Qué pena, qué vergüenza. Escuche lo que dice Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito. Estas que nosotros tenemos se han escrito. Para que creáis. ¿Para qué? Para que creáis. ¿Para qué? Para que creáis. Los sacerdotes y los obispos de Europa se les olvidó que esto fue escrito para que crea el pueblo de Dios. Entonces no le importa la palabra de Dios. Yo le daría un mensaje de corazón a Europa. El mismo mensaje del Papa. Vuelvan a las fuentes. Vuelvan a las fuentes. La fuente esa que bebían los apóstoles y daban el mensaje al mundo. La fuente esa de la que decía San Pablo, creo que era San Pablo, San Pedro, ya me olvidó porque yo no estaba en ese tiempo, pero en Hechos de los Apóstoles capítulo 6, el versículo 4, no, el 2, y después leemos el 4. Escuchen lo que le dicen los apóstoles a los obispos, a los presbíteros de Europa y del mundo entero. ¿Se fue el sonido? ¿Se fue el sonido? ¿El sonido se fue? ¿Se fue el sonido o yo no me escucho? ¿Se fue el sonido o yo no me escucho? ¿Ustedes me escuchan ahora sí? Bueno, ya recuperó el sonido. A ver, lo que dice los apóstoles a los obispos y sacerdotes de Europa y del mundo. Oigan. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Eran los 12, no era Pedro ni era Pablo, eran los 12. Convocaron la comunidad entera, a todos los discípulos. Y dijeron, pásenme la lupa ahí, por favor. Y dijeron, vean lo que pasó en Europa. Dijeron, no es justo. Otra vez. No es justo. Otra vez. No es justo. No es justo, no es correcto que nosotros, sacerdotes y los obispos, dejemos la palabra de Dios. No es justo que nosotros los sacerdotes y ustedes los obispos que me están escuchando abandonemos la palabra de Dios. Eso no es justo. ¿Y por qué la abandonamos? Para servir a las mesas. Para dedicarnos a otros servicios, para servir a las mesas. O sea, hay algo más importante que la palabra de Dios. Y dicen, no señor, eso no es justo. La palabra de Dios está en primer lugar. Los demás servicios están en segundo lugar. El primer servicio es la palabra de Dios. Por eso en el versículo 4 les dice, el 4. Versículo 4, 6:4. Y nosotros, mire lo que tenemos que hacer después de escuchar la palabra de Dios. Los obispos y los sacerdotes de Europa y del mundo. Y nosotros persistiremos. Nos dedicaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nosotros tenemos que perseverar en la oración y en el ministerio
misterio de la palabra. Europa está en crisis de fe porque los sacerdotes y los obispos de Europa abandonaron la fe y la palabra de Dios. Dijo Cantinflas, he dicho, caso cerrado. Yo quiero saber por qué los testigos de Jehová no se ponen sangre cuando tienen una gravedad, no se hace transfusión de sangre. Bien, vamos a responder. Los que quieran preguntar pueden acercarse por allá. Porque los testigos de Jehová toman que en el Antiguo Testamento estaba prohibido comer sangre. ¿Y por qué? Sencillo. La sangre era símbolo de la vida. Usted bota la sangre, muere. A causa del pecado, nosotros perdimos la vida. Y por eso estaba prohibida la sangre, que simbolizaba la vida y le pertenecía a Dios. Pero cuando viene Cristo, nos devuelve lo que habíamos perdido, nos devuelve la vida. Él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero luego, para que nos demos cuenta de que Él nos devuelve la vida, Él dice, ¿se acuerdan Juan, por ejemplo, capítulo 6, versículo 53 en adelante? El que coma mi cuerpo y beba mi sangre, Juan 6, 53, tendrá vida. Escuchen. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida. Ahí viene la segunda. Siga. No tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre. Eso estaba prohibido antes de venir Cristo. Pero ahora Jesús dice, el que coma mi carne y beba mi sangre, ¿qué tendrá? Tiene vida eterna. Tiene vida. De modo que lo que antes no podíamos comer, la sangre, beber la sangre o comer la sangre, era porque ahí estaba simbolizada la vida y la habíamos perdido. Ahora Jesucristo nos devuelve lo que habíamos perdido, la vida. Y ahora es necesario, dice, el que coma mi carne y beba mi sangre, tendrá vida. Los testigos de Jehová, como leen el Antiguo Testamento, y no les importa el Nuevo Testamento, se quedan con ese mandato del Antiguo Testamento antes de venir Cristo, antes de que Cristo nos devolviera la vida. La segunda es que ellos piensan que la sangre es el alma. Entonces, si usted hace una transfusión de sangre, en la sangre usted le va a meter los pecados de la otra persona. Por eso ellos no hacen transfusión de sangre. Pero eso no es verdad. A lo sencillo, así a lo sencillo. Ustedes, yo no soy doctor, pero a mí me han contado los doctores que cuando un niño está en el vientre de la madre, se alimenta por algo que se llama cordón umbilical. Y ahí hay una transfusión de sangre. Ahí hay un contacto de la sangre de la madre con la del hijo. Pregunto, entonces la mamá le está transmitiendo los pecados de ella al hijo. Entonces eso es un pecado. No, pero la ignorancia es atrevida. Otra preguntita, pues otro que quiera preguntar. Les recuerdo, todo aquel que tenga una duda puede venir por aquí, por favor, para que ustedes vengan por aquí. Vengan, por favor. Se pueden ir organizando. Aprovechen de hacer la cola rapidito y que suban para acá. Aquí, tiene que ser aquí. Tiene que, con este micrófono. Aquí con este micrófono, venga para acá, con este micrófono. Con ese no, con este. Con este.
Muy buenas noches, sacerdote Luis Eduardo Toro. Mi nombre es Isabel, yo pertenezco aquí a la parroquia, lo vengo escuchando desde hace 2 años. Mi pregunta es, ¿por qué a Cristo también se le llama el Hijo del Hombre? Pero tengo más de una pregunta, ya que como que el pueblo no se quiere atrever a preguntar. ¿Por qué a Cristo también se le llama el Hijo del Hombre? Otra es, a veces algunos católicos se van a otra secta porque dicen que se le aparece un ángel o se le aparece un espíritu que le habla y le dice que se vayan que la verdadera iglesia no es la católica. Otra pregunta o una reflexión es que por favor nos hable sobre la riqueza de la iglesia católica, porque muchos dicen que la iglesia católica es tan millonaria que se acabaría el hambre en el mundo si la iglesia reparte las riquezas. Yo siempre les contesto que nosotros somos ricos porque tenemos a Jesucristo, que fue nuestro fundador, además que quizás esas riquezas son las reliquias porque tenemos las tumbas de los apóstoles, entonces ¿qué más riqueza que esa? Y tenemos la verdad. Explíqueme por favor, o sea, explíquele al pueblo, porque yo estoy clara, pues yo vengo escuchándolo desde hace 2 años. ¿Y cuál era la primera? ¿Por qué a Cristo se le llama el Hijo del Hombre? ¿Por qué se le llama el Hijo del Hombre? Porque Jesucristo es Dios verdadero y hombre verdadero, porque Él tiene las 2 naturalezas. Y al tener las 2 naturalezas, Él hace hincapié el Hijo del Hombre para demostrar que Él verdaderamente se hizo hombre para salvar al hombre. O sea, que Jesucristo no es solamente Dios, es Dios y es hombre. San Pablo lo dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4. En Gálatas 4:4, San Pablo viene a mostrar por qué Él es el Hijo de Dios y por qué es el Hijo del Hombre. Escuchen. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Es Hijo de Dios. Dios envió a su Hijo. Tiene la naturaleza divina. Hijo de Dios. Dios envió a su Hijo. Aquí vemos la primera naturaleza. Vean ahora la segunda naturaleza. Hijo de hombre. ¿Por qué se llama Hijo de hombre? Para decir que es hombre verdadero. ¿De dónde lo toma? Escuchen. Nacido de mujer. Ahí está la segunda naturaleza. La primera naturaleza es Hijo de Dios. Nacido de mujer, naturaleza humana. Nacido de Dios, naturaleza divina. Cristo tiene las 2 naturalezas. Y para gritarle al mundo que Él comió como cualquier ser humano, sufrió como cualquier ser humano, sintió como cualquier ser humano, fue uno como nosotros, pero llama Hijo del Hombre, menos en el pecado. ¿Por qué? Porque le costaba mucho creer a los judíos que Jesús era Dios hecho hombre. Y todavía hay gente que lo duda, que no lo cree. Y es el Hijo del Hombre, porque Él viene a salvar al hombre. Se hizo uno con el hombre para salvar. Y la segunda pregunta era, es como dijo tantas, no me acuerdo la otra. Bueno, la última era la riqueza. Los protestantes que dicen que ellos saben mucho la Biblia. Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Esto quiere decir que las mentiras que ellos inventan de que la iglesia vende toda la riqueza, se acaban los pobres, va en contra de la Biblia. Cuando Jesús dijo, ¿se acuerda que Judas dijo, eso podría dárselo a los pobres? Y Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrán con ustedes.
Siempre habrá pobres. Eso no digo, cuando la Iglesia Católica venda sus riquezas, se acabarán los pobres. Pero ojo, la Iglesia Católica tiene muchas riquezas. Y se llama ¿cómo que se llama eso? Reliquias, tesoro de la humanidad. ¿Cómo es que se llama eso? Patrimonio de la humanidad. Y son riquezas. ¿Por qué? Porque son tesoros de hace 1500 años, 1800 años. Son patrimonio de la humanidad. ¿Y por qué los protestantes quieren que venda esa riqueza? No para que se acaben los pobres, o porque con esa riqueza se van a acabar los pobres. Mentiras. Porque los pobres, si la iglesia, vamos a ponerle, vende todo, se lo da a los pobres, hoy se lo comen y mañana ya tienen hambre. Pero ¿cuál es el trasfondo de venda eso para dárselo a los pobres? Porque mientras que existan esas reliquias, ¿cómo es la palabra que usted me dijo? Esos patrimonios universal de tantos años, mientras que eso exista, el mundo sabrá que los primeros cristianos son los católicos, pues tienen esos patrimonios de tantos años. Y que los protestantes son cristianos que nacieron ayer y no tienen ni un patrimonio que tenga 1500 años o más de 1000 años. Entonces la verdad no es que se tiene que vender eso para darle a los pobres. Si los protestantes amaran a los pobres, ¿qué harían los pastores protestantes con el diezmo? Harían casas, mansiones, se comprarían yetes, se comprarían los mejores lujos. No, se lo darían a los pobres. Vayan a Venezuela. ¿Cuántas sectas protestantes hay en Venezuela? Muchas. Venezuela está pasando por la miseria más grande que pueda existir un ser humano en el mundo. Para que ustedes tengan una idea, en este gobierno que tenemos, ayer teníamos $1 millón. Imaginen que usted tenga $1 millón en el banco. Y ese $1 millón ya hoy vale $1. ¿Lo ven con sus ojos o no? $1 millón ayer. Hoy, ese mismo $1 millón que usted tenía en el banco, se lo van a dar en $1. Vale $1. ¿Ven el lujo de gobierno que tenemos? Que ha llegado a devaluar incluso al dólar. Le quitaron a la moneda 6 ceros. Lo que antes era un bolívar, ¿verdad? Vamos a ponerle, $1 millón, que va a decir el dólar, $1 millón, hoy vale un bolívar. ¿Y qué se compra con un bolívar? Nada. ¿Y usted cree que los evangélicos la plata que reciben la dan a los pobres? A los que van saliendo del país les da comida en la carretera. Solo la Iglesia Católica se da el lujo de vivir el evangelio que dice Cristo: tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, era forastero, me hospedaste. Recorran, vayan al menos para que se den cuenta. Los venezolanos que me escuchan, eso no es. Los que salieron del país, los que están en otros países, ¿quién los atendió en el camino? La Iglesia Católica, los sacerdotes o los laicos católicos, uno que otro de cada 100, a lo mejor 5 protestantes hicieron eso, y los demás eran católicos. Que no se preocupa la Iglesia Católica por los pobres. Para la muestra, un botón. Los pastores protestantes que tanto aman a los pobres, entre comillas, y que tanto se preocupan por los pobres, el diezmo no lo utiliza para los pobres. El diezmo en el Antiguo Testamento era para el pobre. Ahora en los protestantes es para el pastor.
¿Cómo se come eso? Pero la Iglesia Católica hace sus obras y que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Y ellos no saben lo que hace la Iglesia Católica. Nosotros atendíamos en el refugio en la casa mía, en la casa de mi familia, 2,000 personas diarias, dándole comida, y solo le dábamos posada a 500 porque no podíamos más. Y de esos 2,000 que iban, póngale usted que fueran unos 1,000 protestantes o 1,500 protestantes. Y cuando llegaban allá y era yo que los atendía, les daba cosas de decirme padre. Me decían era pastor. Pastor, y yo me daba risa y le decía, sí, yo soy pastor. Y me gusta que usted reconozca que yo soy su pastor, solo que usted no se deja guiar. Pero a pesar de que eran protestantes, los atendimos en la Iglesia Católica, en la casa de un sacerdote. ¿Y cuántos pasaron? Pregúntele a los que están aquí en Costa Rica, de los que tuvieron que... Algunos tuvo que pasar por ahí, porque atendíamos 2,000 diarios. Entonces, es ver que los protestantes que hablan que los pobres, es igual que el comunismo. El comunismo habla de que aman a los pobres, y es solamente para engañar, porque ayudan a un pobre y hace que las demás personas se vuelvan pobres, para tener a los pobres sometidos, al pueblo sometido, y es puro cuento. Mientras que la Iglesia Católica, no hay una institución en el mundo entero que ayude a los pobres más que la Iglesia Católica. No lo hay, ninguna secta protestante y ninguna organización en el mundo. Los que pueden ayudar, ayudan a los perros y a los gatos, al aborto, a la eutanasia, a la ideología de género. Ahí sí hay plata, pero para los pobres, que se mueran de hambre. Los protestantes están en ese mismo camino. Es más, el pastor le roba el diezmo a los pobres. ¿Quiénes son los que tienen que pagar el diezmo? Los pobres. ¿Para qué? Para que el pastor se haga rico. Y viene con el cuento de que se preocupan por los pobres, o que la Iglesia Católica se tiene que preocupar por los pobres. El Papa no puede vender la Basílica de San Pedro. Es un patrimonio de la humanidad. El párroco suyo no puede vender la iglesia de su parroquia. Ustedes no lo van a dejar. Eso no es de él, eso es de la comunidad. Pero la ignorancia es atrevida. Y entonces repite una mentira 100 veces para que la gente crea que es verdad. Y los protestantes tienen ese lema y ya muchos católicos se lo creen. La otra pregunta se me olvidó. Que hay algunos católicos que se hacen revelaciones que se le aparecen. Hay gente que dice, los protestantes dicen que se le apareció un espíritu, un ángel, y le dijo, Petronilo, funda una nueva iglesia. La Biblia dice, 2 citas le doy, una, Gálatas 1:8, aunque viniera un ángel del cielo, no debe creerle. Y 2, segunda de Corintios capítulo 11, versículo 15, o lo puede leer desde el 13 al 15, el diablo se presenta como ángel de luz. Gálatas 1:8, segunda de Corintios 11, del 13 en adelante. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, ¿Escucharon? Como los protestantes que dicen que tuvo un ángel o un espíritu. os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ahora segunda de Corintios 11, el 15. ¿Cómo dice el 15? A ver, acérquese un poquito más para acá. El 15. Así que, no, El 14. 14. Y no es maravilla, Y no es maravilla, no se sorprendan. porque el mismo Satanás Ahí lo tienen en acción. El mismo Satanás, el que le habla a los protestantes en esas revelaciones, el mismo Satanás se disfraza se disfraza. como ángel de luz. Ahí está la respuesta. Como ángel de luz. Ese es el problema que tenemos, pero los protestantes no lo creen. Y el diablo
se lo vacila. Buenas noches. Padre, ¿por qué nosotros los católicos nos acusan de ser idólatras? Porque en la Iglesia Católica está la imagen de la Virgen y Cristo resucitado y otros cuadros más. Nos acusan que nosotros no adoramos a Dios, sino a esos santos. La Iglesia Católica nunca ha enseñado que una imagen sea Dios. Estoy seguro que todos ustedes y yo nunca hemos escuchado de un sacerdote o de un obispo o de un laico católico decir que la Virgen es Dios o que los ángeles o que los santos son Dios. Nunca. Eso no es doctrina de la Iglesia Católica. Eso es doctrina protestante. Los únicos que dicen que la Virgen es Dios son los protestantes. Los únicos que dicen que los santos son dioses son los protestantes. Pero nunca la Iglesia Católica ha dicho que la Virgen es Dios o que los santos son dioses. Eso no es doctrina de la Iglesia Católica. Eso es doctrina protestante. ¿Y qué es un ídolo? Un Dios falso. Cuando ellos dicen la Virgen María es un ídolo, está diciendo la Virgen María es un Dios. Si para ellos es un Dios, para nosotros no. La imagen de San Francisco, de San Pedro, de San Pablo, son ídolos. ¿Qué están diciendo? Son dioses. Si para ellos esas imágenes son dioses, para nosotros no. El problema no lo tenemos los católicos, porque los católicos no creemos que la Virgen es Dios o los santos son dioses. El problema lo tienen los protestantes, que el diablo los engañó diciéndole que la Virgen es Dios o que los santos son dioses y están pecando ellos. Nosotros no. Nosotros estamos claros que hay un solo Dios. Más nada, porque según la Biblia, ¿qué es un ídolo? Según la Biblia, Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 26, ¿qué es un Dios? ¿O qué es qué es un ídolo? Un ídolo es un Dios. Y cuando los protestantes dicen que la Virgen es un ídolo, ellos están diciendo que la Virgen es un Dios. Y la Biblia dice, no tendrás otros dioses. Pero para el católico, la Virgen no es Dios. Escuchen que dice Crónica. ¿A quién le toca? ¿A usted o a ella? 16:26. Primera de Crónicas 16:26. Porque paren la oreja. Porque todos los dioses de los pueblos, porque todos los dioses, no las imágenes, ni los santos, ni la Virgen María. ¿Otra vez? porque todos los dioses de los pueblos, ¿qué son? Son ídolos. Cuando el protestante dice que la imagen de la Virgen es un ídolo, no han leído las Escrituras. Cuando dicen que la imagen de un santo es un ídolo, no han leído las Escrituras. ¿Qué dice las Escrituras? ¿Otra vez? Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que los protestantes digan que la imagen de la Virgen es un ídolo, no han leído la Biblia, eso es palabra de Satanás. Pero la palabra de Dios es, los dioses de los pueblos son ídolos. Y para nosotros la imagen de la Virgen no es un Dios. Y lo que es un ídolo es precisamente un Dios. Que sepan los protestantes que ellos están creyendo cosas que la Biblia prohíbe en otro Dios. Están creyendo que la Virgen María es un Dios y que los santos son dioses. Nosotros no creemos esas tonterías que ellos creen. Otra preguntita, pues.
Buenas noches, Padre. Si Jesucristo fue humillado, maltratado, crucificado y sepultado, y subió a los cielos, y al tercer día resucitado, ¿de dónde sacan los hermanos separados un letrerito que dice, Cristo viene, si Cristo tuvo una sola resurrección? O sea, está entre nosotros, desde que resucitó, está entre nosotros. Entonces, los hermanos separados dicen en la guagua, en los carros, Cristo viene. Cristo no se ha ido, Cristo está en nosotros siempre. Es verdad que Cristo está con nosotros siempre y no se ha ido. Eso es verdad. Pero cuando la Biblia dice que Cristo viene, y cuando los protestantes dicen que Cristo viene, y cuando nosotros decimos que Cristo viene, estamos diciendo que Él viene a juzgar a vivos y muertos. Él vendrá a juzgar en su gloria. A diferencia de como vino antes. Antes vino como hombre. Ahora vendrá como lo vieron subir. Volverá en su gloria con cuerpo glorioso para juzgar a vivos y muertos. Está escrito en San Mateo capítulo 25, versículo 31. Él vendrá. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Ahí está la diferencia. Ya no vendrá con carne, como la carne nuestra, nacido de la Virgen María. Vendrá con gloria. Y todos los santos ángeles con él. Y vendrán todos los ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces él va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Aquí dice que Dios vendrá, Jesús vendrá ya de una manera gloriosa. Él está en medio de nosotros, pero no lo vemos glorioso. Él está espiritualmente en medio de nosotros, pero no lo vemos glorioso. Él vendrá y lo verá, todo ojo lo verá glorioso. Y vendrá a juzgar vivos y muertos. Y él pondrá a las ovejas, ¿para dónde? A la derecha. Y a los ¿qué? A los cabritos a la izquierda. A los de la derecha le dirá, vengan benditos de mi Padre. Y a los de la izquierda, malditos al fuego eterno. Usted verá cuál grupo va a estar, si en el de la derecha o en el de la izquierda. Ese es el problema suyo. Vamos a ver, otra pregunta. Buenas noches, mi nombre es Manuel, soy de Boca Chica, de la parroquia San Rafael. Y mi pregunta es, nosotros como cristianos, los ateos, lo primero que nos atacan es con el sufrimiento en el mundo, de que si Dios es bueno, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Entonces, nosotros como cristianos, ¿cómo debemos sobrellevar el sufrimiento y protegernos también del evangelio de la prosperidad? Le voy a responder con un chiste y después le respondo de otra manera. Le respondo primero con un chiste. El chiste es, y después con la palabra de Dios. El chiste es que llegó un hombre que fue a peluquearse y le dijo al peluquero, necesito que me corte el cabello. Y entonces el peluquero se puso a cortarle el cabello y el peluquero era ateo. Le corta el cabello y mientras le corta el cabello dice, Dios no existe. Si Dios existiera, ¿cómo se explica el sufrimiento? ¿Cómo se explica que haya gente necesitada, gente hambrienta o gente sufriente? La muestra de que Dios no existe, salga y vea en la calle a la gente sufrir. Y cuando lo peluqueó se fue y vio que en la calle iba uno de esos hippies
con la melena larga y todo, ¿eh? Y se regresó, le digo, acá, acabo de comprobar que los peluqueros no existen. Y le dije, ¿por qué? Venga y vea, si los peluqueros existieran, no existirían hippies en la calle con el pelo largo como eso. Digo, no, ¿qué culpa tengo yo que él no venga a cortarse el cabello? Dijo, pues, ¿qué culpa tiene Dios que la gente no busque de él? Eso es un ejemplo. Pero ¿qué dice la Biblia? Vamos, 2 de Corintios capítulo 4, versículo, vamos a leer versículo 16. Y usted verá cómo la Biblia habla que el sufrimiento, visto con los lentes de los ateos, lleva a la negación de Dios. Pero el sufrimiento visto con los ojos de la fe y de la palabra de Dios lleva al amor más grande que pueda existir por Dios. Escúchenlo. ¿Quién le toca? ¿A ella o a él? ¿A ella? Por tanto, no desmayemos. Por tanto, no desmayamos. No desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. Este hombre exterior se va desgastando, se va acabando. El interior, no obstante, se reserva desde día en día. El interior, que los ateos no pueden ver, se va fortaleciendo día a día. Siga. El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación que los ateos ven, esa enfermedad, ese sufrimiento, dice la Biblia, esa leve tribulación momentánea, entre 100 años ya se olvidó eso. Produce en nosotros los creyentes, en los ateos no, en nosotros los creyentes, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso se va a transformar en gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven. No mirando como los ateos las cosas que se ven. Sino las que no se ven. Sino poniéndonos los lentes de la fe y del Espíritu, mirando las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Continúe con el capítulo 5, que viene, ¿verdad? 5.1, continúe, oigan. Porque sabemos, los ateos no lo saben, pero nosotros los creyentes sí, sabemos. Que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, se va a acabar, se muere. Lo que viene me gusta. No lo puedo hacer sentado, tengo que ser parado. Lo que viene me encanta, me fascina. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Oigan. Este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios. Tenemos de Dios, mire que Dios no es malo. Mire que el sufrimiento que nos proporciona una gloria excelente, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Los protestantes no pueden verlo, los ateos no pueden verlo, porque no tienen ojo de la fe, porque nadie les ha predicado la palabra de Dios, que cuando esto se desmorone, que ese sufrimiento pasajero nos trae un caudal de gloria, a punto que cuando esto se muera por el dolor, por la enfermedad, por el sufrimiento, Dios nos tiene preparado una mansión eterna en el cielo. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Habrá alguien que nos ofrezca más? Pero la ignorancia es atrevida. Gracias, Padre. Padre Luis Toro, tenemos más de 3 años oyéndole y aprendiendo de usted, porque el Espíritu Santo le ha dado esa fuerza
y pueda enseñarlo a nosotros los católicos. Soy un estudioso y las profesiones han quedado muy cortas para lo que dice la Biblia. Mi pregunta está basada en esto. ¿Cuáles lugares, cuáles países han rechazado o no han querido oír esas palabras de sanidad y de fe del padre Luis Toro? ¿Usted quiere que me agarren la piedra? Son pocos. Una diócesis, 2 diócesis, 3 diócesis. Solo 3 diócesis en el mundo. No puedo decir los nombres porque si me odian así, ¿cómo será que diga quiénes son? Pero ellos saben quiénes son. Ellos saben quiénes son. Y yo también sé quiénes son. Pero solamente en el mundo, no, faltó una. 4 diócesis. Son 4 diócesis. Esas 4 diócesis no me han permitido ir. Ya por lo menos ya sé que un obispo ya se fue, otro obispo ya se fue. En esa diócesis, de modo que a eso ya podría ir. Pero todavía hay 2 diócesis donde el obispo no se ha ido. ¿Y cuál ha sido, para que ustedes vean la condición que me han puesto en algunas diócesis? El día en que usted deje de predicar la palabra de Dios, el día en que usted no le diga nada a los evangélicos, el día en que usted no le diga nada a los homosexuales, ese no puede entrar a nuestra diócesis. ¿Y sabe qué dije yo? Prefiero no ir a su diócesis. Prefiero predicar la palabra de Dios allá en el último rincón del mundo, donde estoy ahorita como párroco, donde para llegar tiene que ser 3 horas y media en moto, porque no entra carro, y donde nos tienen abandonados tanto el gobierno como los demás. Pero prefiero predicarle allá la palabra de Dios que ir a esas diócesis a predicarle palabra de hombre que ellos quieren escuchar, pero no la palabra de Dios. A lo mejor el día en que muera ese obispo voy, vendrá otro obispo que me dé permiso, y si no me da permiso, pollo, peletas, donde no te quieran, no te metas. Pare de sufrir, no hay ningún problema. Acá quieren que hablen dónde se habla el purgatorio. Vamos a esperar que pregunte. Buenas noches, padre. En realidad me voy a aprovechar y voy a hacer 2 preguntas. La primera es, ¿la comunión es en la mano, sí o no? La comunión puede ser en la mano o puede no ser en la mano. La Santa Madre Iglesia Católica dice que usted puede recibir la comunión en la mano o puede recibirla en la boca. Ningún sacerdote en el mundo tiene permiso para obligarle a la gente a recibir la comunión en la mano. El que lo haga, sabe él que está fallando. Y ningún sacerdote en el mundo tiene el permiso para obligarle a recibirlo en la boca. El que lo haga, está fallando. La Santa Madre Iglesia Católica dice que puede recibirlo en la boca o puede recibirlo en la mano. Pero también enseña que el que lo reciba en la mano tiene que saber lo que está recibiendo y tiene que haber todo el respeto debido para recibirlo en la mano. Más debe tener también la mano limpia. Y más yo, Luis Eduardo Jaime Toro, le agregaría: sigan el ejemplo de los pastores de la iglesia. ¿Ustedes no se dan cuenta que el sacerdote no pone la hostia encima del altar puro? ¿No se dan cuenta que pone un paño que se llama, ¿cómo que se llama? No, el que está encima del altar, no, ese es el otro, ese es el segundo. El primero, el mantel, llamémoslo así, para cubrir el altar. Y después, como si fuera poco, para mostrar la reverencia y el respeto que merece Cristo en una partícula de la hostia,
no conforme con el mantel, creo que se llama así, padre, ¿no? Mantel, ¿no? No conforme con el mantel, pone un corporal para que no se pierda ni una partícula. ¿Por qué no seguimos el ejemplo de la iglesia? Pues si la van a recibir en la mano, póngase un corporal que va a recibir el cuerpo de Cristo en la mano y recibe, lo guarda, llega a la casa, hace lo que hace el sacerdote, lo manda a lavar con todo el cuidado, porque ahí hay partículas. Usted no veo ningún problema, pero lo importante es que se le dé el respeto que merece Jesucristo. Algunos laicos se han quejado que hay sacerdotes que les obliga a recibir en la mano, y eso es abuso de autoridad. Eso no es correcto. Ahora, y tienen mucha razón algunos laicos, porque yo, sacerdote misionero de la misericordia, he tenido que confesar los pecados reservados a la Santa Sede que el Papa nos autorizó a nosotros, los misioneros de la misericordia. No le autorizó a los obispos, no le autorizó a los otros sacerdotes de perdonar esos pecados. Y uno de los pecados es el abuso y profanación de la Eucaristía. Que ese pecado no es que no lo pueda, lo puede perdonar un obispo, pero no tiene la delegación. El Papa se lo ha reservado para la Santa Sede. Tampoco lo puede hacer el párroco. El Papa se lo ha reservado para la Santa Sede y lo ha delegado a los misioneros de la misericordia. Pero yo he tenido, como misionero de la misericordia, que confesar a muchas personas, entre esos ministros extraordinarios, entre esos, y que fieles que van a recibir la hostia en la mano, que se la llevan y se la venden a un brujo. Ministros extraordinarios que se roban la hostia y se la llevan y se la venden a un brujo. Yo he tenido que atenderlos. Laicos que van a comulgar y el padre le da la hostia en la mano y se hacen los locos, se la meten en el bolsillo y se la llevan para lo que se llama las misas negras, satánicas, que existen en el mundo entero y que el sacerdote ni cuenta se da, pero que es muy responsable de eso. Entonces, mucha gente se lleva la hostia para la casa, la pone en el baño, otra la pone en la sala, otra la pone en su cuarto, porque el sacerdote le da la comunión en la mano y no se da cuenta siquiera, y la iglesia enseña que debe recibirla en la mano. Si la recibe en la mano, quitarse hacia la derecha o hacia la izquierda, dándole pase al otro, y ahí mismo, delante del sacerdote, comulgar. Pero eso no se toma en cuenta. Se le da la comunión y que cada quien haga con la comunión lo que quiera, porque los sacerdotes hemos perdido la conciencia de que ahí está Jesucristo y no le hemos dado el respeto que Él merece. Pero hay laicos que tienen más conciencia y más fe que los sacerdotes. Entonces, esos laicos deberían tener su corporal. Si le permiten recibirlo en la boca, lo reciben en la boca. Y si no, no se ponga a pelear con el sacerdote. ¿Cuándo lo vas a cambiar? Pasó tanto tiempo por el seminario y tanto tiempo tiene de ser ministro. ¿Quién lo va a cambiar? Usted agarre un corporal, reciba la hostia, comulga, doblega el corporal, llega a su casa, lo lava con todo su cuidado, le echa la agüita a una matica y pare de sufrir. Usted le rinde su respeto al Señor. Pero sí debemos tener presente que la iglesia nos manda. En la pandemia, el Papa permitió de que se le diera la comunión en la mano, pero no fue un mandato para toda la vida, fue un momento de pandemia. Ojo, puede recibirse en la mano, la iglesia lo permite y no está mal. Puede recibirse en la boca, la iglesia lo permite y no está mal. Lo que está mal es que un sacerdote le obligue a recibirlo en la mano o le obligue a recibirlo en la boca. Y usted no va a pelear con él. Si le dice reciba en la mano, reciba en la mano. No pelee con él. Pero ya sabe cómo debe ser. Y lo demás es que usted sepa lo que está recibiendo. ¿A quién está recibiendo? Me dicen que se acabó el tiempo. Vamos a darle gracias pues a Dios y vamos a dar la bendición.
Señor Dios omnipotente, te damos gracias porque a través de tu palabra nos ilumina el camino a seguir. Ayúdanos a no ser sordos a tu voz y que nuestro corazón y nuestra mente sea transformada a la luz de tu palabra. Te pedimos por los hermanos separados para que un día vuelvan a la iglesia, haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre.